agente del FBI acusó al veterano de filtrar secretos. Dejemos de lado el comportamiento campechano. Señor George, sabemos lo que ha estado haciendo. La voz del agente especial Miller era aguda, un fragmento de vidrio en el aire muerto de la sala de interrogatorio. Se inclinó hacia adelante. Sus zapatos lustrados reflejaban la luz fría y estéril del techo. Tenemos datos satelitales, interceptaciones de comunicaciones y pistas financieras. Todo apunta hacia ti. Arnold George, de 81 años, permaneció sentado perfectamente quieto en la dura silla de metal. Sus manos, nudosas por la edad y marcadas por las tenues líneas plateadas de antiguas cicatrices, descansaban sobre sus rodillas. Su mirada no estaba fija en el agresivo joven agente del traje caro, sino en un pequeño y desgastado pájaro de madera que había colocado en la esquina de la mesa de acero. Era su única posesión en la habitación. Él no dijo nada. Su silencio era un lago plácido, y el agente Miller era una piedra que saltaba furiosamente sobre su superficie, intentando no perturbar sus profundidades. Nada que decir. Miller se burló, se enderezó y comenzó a caminar de un lado a otro por la pequeña habitación. Hizo un gesto hacia el espejo unidireccional. Un ojo oscuro y acusador en la pared. Mis superiores están mirando. El director está mirando. Quieren saber cómo un bibliotecario jubilado de Ohio de repente se convierte en la pieza clave de una importante violación de la seguridad nacional. Quieren saber para quién trabajas. La habitación no tenía ninguna característica distintiva y estaba pintada de un blanco opaco. El aire zumbaba con el leve zumbido de la electrónica y el sistema de climatización controlado. Era un lugar diseñado para hacer que la gente se sintiera pequeña, aislada e insignificante. Para Arnold George, era solo una habitación más. Había estado en situaciones mucho peores. Miller dejó caer una gruesa lima sobre la mesa, haciendo que el pájaro de madera saltara. Esta es tu vida, George, o lo poco que podemos reconstruir de ella. Nací en Akron, escuela secundaria, 2 años de universidad, luego un vacío, un gran vacío de 20 años hasta que reaparecí y comencé a trabajar en la biblioteca del condado. ¿Qué pasó en esos 20 años? ¿Arnold? ¿Encontraste un nuevo pasatiempo? ¿Una nueva lealtad? Los ojos de Arnold finalmente se desplazaron del pájaro a la gente. Eran de un azul pálido, ligeramente nublados por la edad, pero detrás de la bruma había una claridad profundamente inquietante. Serví a mi país, dijo, con su voz baja y áspera. Miller se rió, un sonido breve como el de un ladrido. Oh, seguro que sí. Todos servimos a nuestra manera. ¿No? Pero tus registros de servicio están sellados. No solo sellados, sino que prácticamente no existen. Eso es una señal de alerta, viejo. Eso me indica que estuviste involucrado en algo que no debías. Algo sucio. Y las viejas costumbres son difíciles de eliminar. Se inclinó hacia mí y su voz se redujo a un sistema conspirativo. La semana pasada interceptamos un mensaje, una transmisión codificada enviada desde una terminal de computadora pública en la misma biblioteca en la que usted trabaja como voluntario. El mensaje contiene esquemas para nuestro nuevo sistema de guía de drones. Fue enviado a una potencia extranjera. ¿Y adivinen quién estaba conectado a esa terminal en ese momento exacto? La expresión de Arnold no cambió. Estaba ayudando a una joven con su currículum. Una historia probable. Miller explotó y su rostro se puso rojo como una mancha. Utilizar a estos niños como tapadera. Te sientas allí fingiendo ser un abuelo servicial mientras traicionas al mismo país que te da la libertad de sentarte allí y mentirme en la cara. Otra agente en la habitación, una mujer más joven llamada Davis, se movió incómoda. Ella estaba parada junto a la puerta, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Había algo mal en esto. El anciano no actuaba como un espía acorralado. No estaba nervioso ni a la defensiva ni intentaba llegar a un acuerdo. Él simplemente estaba presente, paciente, como si estuviera esperando un tren que sabía con absoluta certeza que llegaría a tiempo.
Dot Miller continuó su diatriba, su voz resonando en el pequeño espacio. Acusó a Arnold de traición, de espionaje, de ser un traidor de primer orden. Se burló de su edad, de su comportamiento tranquilo, llamándolo una máscara de sociópata. Pintó un retrato de un anciano amargado, olvidado por el tiempo, que buscaba vengarse de un sistema que lo había dejado de lado. A pesar de todo, Arnold George siguió siendo una estatua de calma. Su respiración era uniforme y su postura relajada. Fue un ancla en el huracán creado por el propio Miller, y su quietud solo hizo que el agente se enfureciera aún más. El ataque verbal fue implacable, un ariete contra una montaña. Miller detalló la sentencia de prisión que enfrentaba a Arnold, la pérdida de su pensión y la desgracia pública. Habló de celdas oscuras y finales solitarios. Intentaba romper la cáscara, encontrar una fisura de miedo y explotarla, pero no encontró nada. Estaba gritando al vacío. «Mírate», dijo Miller, con la voz cargada de desprecio mientras señalaba con un dedo tembloroso al pequeño pájaro de madera que estaba sobre la mesa. «Sentado aquí jugando con tus pequeños juguetes mientras la seguridad de la nación está en juego. ¿Qué es eso? ¿Una especie de tótem? ¿Un amuleto de buena suerte de tus cuidadores?» Extendió la mano y lo golpeó con el dedo, haciéndolo deslizarse por la superficie de acero. Punto. En el momento en que su dedo tocó al pájaro, el mundo pareció congelarse para Arnold. Las duras luces fluorescentes de la sala de interrogatorio se disolvieron. La voz enojada de la gente se desvaneció en un rugido sordo como el del mar escuchado a gran distancia. Ya no estaba en una caja blanca esterilizada en el centro de Washington, D.C. Tenía otra vez 25 años, su rostro estaba cubierto por el polvo de una tierra extranjera y el sol era un martillo implacable en un cielo blanco blanqueado. El pueblo que lo rodeaba era poco más que escombros, una víctima de una guerra que nadie en su país entendía. Estaba arrodillado, con su rifle apoyado a su lado, ofreciendo un trozo de sus raciones de mar a una niña con ojos tan grandes y oscuros como el cielo nocturno. No tenía más de 7 años, su vestido estaba roto y su rostro estaba manchado de mugre. Pero ella no le tenía miedo. Había estado allí durante semanas, vigilando silenciosamente las colinas, y había visto a su familia luchar. Cuando la amenaza pasó, él bajó. La niña tomó el chocolate y luego tímidamente puso un pequeño objeto en su mano. Era un pájaro, toscamente tallado a partir de un trozo de madera de desecho. Su superficie está alisada por sus pequeños pulgares. Ella dijo algo en su lengua materna, una frase que nunca olvidaría. Estaba destinado a quien mira. No era un juguete. Fue una medalla. Un reconocimiento de un ciudadano de un lugar olvidado. Un símbolo de un fantasma que nunca debió ver. Fue una promesa que se hizo a sí mismo. Ser siempre quien vela por aquellos que no pueden protegerse por sí solos. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó. Estaba de nuevo en la habitación. El pájaro de madera yacía cerca del borde de la mesa. El agente Miller seguía hablando. Pero Arnold ya no escuchaba las palabras. Estaba escuchando el silencio que lo seguía. Un silencio que sabía que pronto se rompería. Pero el agente Davis no podía evitar la sensación de que estaban cometiendo un terrible error. No era solo la calma antinatural del anciano. Era un detalle que ella había notado en su archivo, extensamente redactado, una única anotación, casi completamente tachada con solo una palabra clave visible. Fantasma. Había oído rumores sobre ello en Quantico. No es un proyecto, no es una operación, sino una persona, un fantasma, una leyenda de la Guerra Fría, un nombre pronunciado con una mezcla de asombro y miedo por los instructores que tenían edad suficiente para recordarlo. Siempre se lo descartó como un mito del entrenamiento, un fantasma para asustar a los reclutas y hacer que fueran más minuciosos. Pero allí estaba, en ese archivo, perteneciente a ese tranquilo anciano. Mientras Miller hacía una pausa para tomar un trago de agua, con el pecho todavía agitado por la indignación, Davis vio su oportunidad.
Ella le hizo un ligero gesto con la cabeza al otro agente en la habitación y salió por la puerta, con movimientos silenciosos y decididos. Caminó rápidamente por el pasillo, sus tacones haciendo clic suavemente sobre el piso pulido, ignorando las miradas curiosas de otros agentes. Entró en una pequeña sala de comunicaciones insonorizada y cerró la puerta tras ella. Sus manos estaban firmes mientras accedía a un directorio seguro, reservado para los niveles más altos de verificación interinstitucional. Ella escribió sus credenciales y luego hizo una pausa. Esto era un riesgo. Solicitar información sobre un archivo tan clasificado sin la debida autorización podría ser una decisión que ponga fin a su carrera. Pero la imagen de los ojos tranquilos y pacientes de Arnold George y la arrogancia ciega de Miller la impulsaron hacia adelante. Ella escribió el nombre George Arnold. El sistema solicitó una palabra clave de autorización. Ella respiró hondo y escribió lo único que se le ocurrió. Fantasma. Por un momento no pasó nada. Luego la pantalla parpadeó en rojo con una advertencia. Verificación en curso. No abandones esta terminal. Un segundo después, se conectó una línea segura. No hubo timbre, solo una voz nítida y severa del otro lado. ¿Quién es? Agente especial Davis. La oficina del FBI en Washington, dijo, con su propia voz sonando débil. Invocaste un nombre, Agente Davis. Será mejor que tengas una muy buena razón. La voz no era del FBI. Era militar. Marina por el sonido de la cadencia. Señor, tengo un hombre bajo custodia. Su nombre es Arnold George. Mi superior lo está interrogando bajo sospecha de espionaje. Su archivo contenía la palabra clave. Hubo un silencio sepulcral en la línea. Duró 3 segundos, luego 5, luego 10. Davis podía oír su propio corazón latiendo en sus oídos. Ella pensó que la habían desconectado. Entonces la voz regresó y toda la autoridad nítida había sido reemplazada por un tono de alarma pura y sin adulterar. Agente Davis, escúcheme con mucha atención. ¿Dónde estás? Ella le dio la dirección de la oficina de campo, el piso, el número de la habitación. ¿Está ileso? La voz exigió. Sí, señor. Él es. Tienes que dejar de hacerte esas preguntas ahora. No dejes que tu superior lo toque. No permitas que nadie le ponga la mano encima. ¿Me entiende usted, señor? No tengo esa autoridad. Ya lo tienes, agente. Te lo estoy dando. Soy el contraalmirante Thomas Caldwell, comandante del Comando de Guerra Especial Naval. En este mismo momento se le está transmitiendo una anulación de seguridad al director de su oficina. Estamos entrando. Estamos a 5 minutos de distancia. Mantenga a ese hombre a salvo, agente. No tienes idea de quién está en esa habitación. La línea se cortó. Davis se quedó congelada por un momento, con el auricular todavía pegado a su oído y un miedo frío se apoderó de ella. No había descubierto ningún espía. Había pateado un nido de avispas del tamaño del Pentágono. Dentro de un centro de comando seguro enterrado en lo profundo del maldito anexo del Cuello en Virginia, el contraalmirante Thomas Caldwell colgó de golpe su teléfono. «Atrápame, Trident». En realidad, rugió. Su voz acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. Desordenar el QRF. Quiero un equipo en la oficina de campo del FBI en Washington ayer. Diles que es un protocolo de flecha roto para Phantom. B. El centro de operaciones, habitualmente un lugar de intensidad silenciosa y controlada, estalló en una oleada de acción disciplinada. Los operadores que estaban monitoreando los puntos críticos globales abandonaron sus pantallas. Las alarmas, silenciosas y visibles solo en las pantallas tácticas, sonaban a través de una red altamente segura. El nombre Phantom era una cerilla encendida arrojada a una habitación llena de gasolina. Era un nombre que no se había pronunciado en voz alta en esta sala en más de una década. Pertenecía a una época de sombras y secretos. A un hombre que era más un mito que una realidad, un hombre que había evitado por sí solo al menos 3 guerras,
un hombre cuyo historial operativo estaba encerrado en una bóveda que requería la autorización simultánea del secretario de Defensa y del director de Inteligencia Nacional para siquiera mirarlo. Y el FBI lo tenía en una sala de interrogatorios en una pista cercana. Los rotores de dos Blackhawks MH-60 sin marcar comenzaron a girar con un ensordecedor gump gump gump. Un equipo de 6 hombres vestidos con equipo táctico sobre ropa civil corrió hacia el avión que los esperaba. Estos no eran soldados. Eran operadores del Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval, Equipo SEAL 6. Los mejores de los mejores. Los hombres que enviaste cuando no había lugar para el error. Sus rostros eran sombríos y sus movimientos económicos y precisos. Habían estado en espera de una misión en el Medio Oriente que ahora era secundaria. Su nueva misión era sencilla. Vaya a Washington, asegure el activo y no permita que le ocurra ningún daño. El vuelo para realizar el trato fue corto. Una brutal carrera a alta velocidad por el paisaje de Virginia. Para los hombres que estaban dentro, fue una eternidad. La leyenda que solo habían oído en voz baja durante su entrenamiento más avanzado era real, y él estaba en problemas. De vuelta en la sala de interrogatorios, el agente Miller había llegado al final de su paciencia. El silencio de Arnold ya no era solo resistencia. Fue un insulto a su autoridad, a su ego. Eso es todo. Miller gruñó, con su rostro a centímetros del de Arnold. Ya terminé de jugar limpio. ¿Quieres ser un Stonegull? Bien. Veremos qué os parecen las paredes del ADX Florence. Se le acusa de traición y conspiración para cometer espionaje. Te vamos a meter en un agujero profundo y oscuro donde nunca volverás a ver el sol. Morirás allí, olvidado, y serás enterrado en una tumba sin nombre, el final de un traidor. Agarró el brazo superior de Arnold, hundiendo los dedos en la fina tela de su camisa, y trató de ayudarlo a ponerse de pie. Levantarse. Te están transfiriendo. Fue el mayor de los excesos, el último acto arrogante de un hombre que hacía tiempo que había dejado de buscar la verdad y ahora solo estaba interesado en confirmar sus propias conclusiones sesgadas. Arnold no se resistió. Él ni siquiera se inmutó. Simplemente miró al agente Miller, y por primera vez, un destello de emoción apareció en sus pálidos ojos azul. No era miedo. Fue una lástima. La primera indicación de que el mundo había cambiado fue un sonido, un golpe sordo y bajo que creció rápidamente en intensidad hasta que las mismas ventanas del edificio del FBI comenzaron a vibrar. Era el sonido de los rotores de un helicóptero, no uno, sino 2. Y no pasaban de largo. Estaban descendiendo justo afuera. Antes de que Miller pudiera procesar el ruido, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió de golpe. No solo se desbloqueó, sino que se abrió con tanta fuerza que se estrelló contra la pared, sacudiendo el espejo unidireccional en su marco. La agente Davis estaba allí, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Miller, detente, ordenó con voz tensa. Punto. Pero Miller ya no la miraba. Él miraba fijamente más allá de ella, hacia el pasillo, que ahora estaba lleno de hombres. Eran grandes, silenciosos y se movían con una gracia depredadora que hacía que los guardias de seguridad armados del edificio parecieran niños torpes. Estaban vestidos con equipo de combate avanzado y llevaban rifles de cañón corto sostenidos en una posición baja, no amenazante, pero muy preparada. Sus rostros estaban ocultos por cascos y pasamontañas, pero su intención era perfectamente clara. No estaban allí para negociar. Su líder, un teniente comandante de ojos fríos y claros y con la insignia de un SEAL de la Marina en su cuello, entró en la habitación. Pasó junto a Miller como si fuera un mueble, con toda su atención centrada en el anciano sentado en la silla. Se detuvo a 2 pies frente a Arnold George. Sus hombres se desplegaron, asegurando la habitación con una eficiencia aterradora, mientras su presencia absorbía todo el aire y la autoridad del espacio. El comandante miró a Arnold. Observó la ropa gastada, el rostro envejecido, los ojos tranquilos y firmes, una mirada de respeto profundo, casi reverente,
se apoderó de sus rasgos. Se irguió en toda su altura, con la espalda recta como un palo, y ejecutó el saludo más preciso e impecable que el agente Miller había presenciado jamás. No fue un gesto de protocolo. Fue un acto de homenaje. Señor George, dijo el comandante, con una voz de barítono baja y respetuosa que llenó la habitación silenciosa. Comandante Phillips, estamos aquí para escoltarlo a casa, señor. Miller se quedó mirando con la boca abierta. Toda la escena estaba tan fuera de su marco de referencia que su mente luchaba por comprenderla. ¿Qué en nombre de Dios es esto?, balbuceó, volviéndose hacia el comandante. ¿Quién demonios eres? Este hombre es un sospechoso federal bajo mi custodia. Estas son instalaciones del FBI. No tienes jurisdicción aquí. El comandante Philip giró lentamente la cabeza y la mirada que fijó en Miller estaba desprovista de toda calidez, de toda paciencia. Era la mirada de un depredador al que le acababan de decir que no podía comer. Este hombre, comenzó, bajando la voz hasta casi un susurro más amenazante que cualquier grito, es el único arquitecto de la Operación Nixade, la misión encubierta que desmanteló todo el sindicato de armas de Europa del Este en los años 1980 sin disparar un solo tiro. Pasó 3 años detrás de la cortina de hierro sin apoyo, sin respaldo y sin nombre, reuniendo la inteligencia que salvó a este país de una guerra que ni siquiera sabía que estaba a punto de pelear. Dio un paso más hacia el tembloroso agente del FBI. Este hombre es el destinatario de la Estrella de Obsidiana, un premio tan secreto que su existencia es solo un rumor para la mayoría de los jefes del Estado Mayor Conjunto. Su expediente operativo está sellado bajo la autoridad personal de 3 presidentes diferentes de Estados Unidos. Usted, agente Miller, no ha estado interrogando a un traidor. Ha estado acosando, amenazando y faltándole el respeto a un héroe nacional de un calibre sobre el cual ni siquiera está autorizado a leer. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Miller había pasado de rojo a un blanco pálido y enfermizo. Su arrogancia se había derrumbado, reemplazada por el horror naciente y enfermizo de su error monumental. La agente Davis, todavía de pie en la puerta, miró al comandante Seal y luego al anciano tranquilo, y finalmente comprendió que había estado en presencia de historia viviente. El subdirector de la oficina de campo. Un hombre de aspecto aredel llamado Peterson finalmente llegó sin aliento después de correr por el pasillo. Él vio las focas. Vio al comandante Phillips y sus ojos se posaron en Arnold George. Todo el color desapareció de su rostro. Sabía que acababa de recibir una anulación de seguridad del Pentágono junto con una llamada telefónica que probablemente había acortado su carrera y su esperanza de vida. Se volvió hacia Miller, con el rostro convertido en una máscara de furia. Miller, ¿qué has hecho? Él siseó. Estás suspendido. Eficaz. Entregue inmediatamente su placa y su arma. Sal de mi vista. Ahora, 2 guardias de seguridad, que parecían completamente intimidados, se movieron para escoltar al deshonrado y sin palabras Miller fuera de la habitación. Mientras se lo llevaban, Arnold George finalmente se movió. Cogió con cuidado su pájaro de madera y se puso lentamente de pie. El comandante hizo un movimiento para ayudarlo, pero Arnold levantó una mano, en un suave rechazo. No sé. Volvió hacia el comandante ni hacia el molinero que se marchaba, sino hacia el joven agente que había hecho la llamada. Miró directamente al agente David. Sus ojos no contenían malicia ni triunfo, solo una sabiduría tranquila y cansada. No se trata de las medallas, dijo con voz suave pero lo suficientemente clara para que todos lo oyeran. Levantó el pequeño pájaro de madera o las observaciones. Se trata de las personas a las que prometes proteger. Nunca olvides para quién trabajas. Nunca dejes que tu orgullo se interponga en el camino de esa promesa. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una lección simple y profunda. Él no era solo un héroe. Él era un profesor. Y la lección no había sido impartida con un arma, sino con un tranquilo e inquebrantable sentido del deber. Mientras Arnold sostenía el pequeño pájaro de madera, el recuerdo de la aldea devastada por la guerra regresó,
esta vez con más claridad. Se vio a sí mismo arrodillado en el polvo mientras se preparaba para partir. La misión cumplida. La niña que le había regalado la talla estaba allí, con su madre sosteniéndome la mano. La niña lloraba en silencio. Se arrodilló, la miró a los ojos y le habló en su propio idioma, una frase que había pasado meses perfeccionando. Yo seré quien mire. Él había prometido, tu familia estará a salvo. El pájaro no era un regalo. Era el sello de un voto sagrado, un recordatorio físico del costo humano de las sombras en las que caminaba. En las semanas siguientes, las consecuencias dentro del FBI fueron rápidas y severas. El agente Miller no fue despedido, lo que habría sido demasiado público. En lugar de ello, fue reasignado de manera permanente a una suboficina en la División de Registros en Montana, una sentencia de muerte profesional de la cual no había apelación. La oficina emitió una disculpa formal y altamente clasificada al Departamento de Defensa. Más importante aún, se desarrolló silenciosamente un nuevo módulo de capacitación y se implementó de manera obligatoria para todos los agentes de campo. Se centró en identificar y reducir la intensidad de los encuentros con personas cuyos antecedentes estaban marcados con determinados marcadores. Extraoficialmente entre los instructores de Quantico, se lo conoció como el Protocolo George. El mundo, en su mayor parte, continuó como antes. Arnold George regresó a su vida tranquila. Todavía vivía en la misma casa pequeña y seguía haciendo voluntariado 3 días a la semana en la biblioteca local, ayudando a la gente a navegar por las complejidades del mundo digital. La tormenta había pasado y su vida volvió a su ritmo tranquilo. Una fresca tarde de otoño, mientras Arnold le mostraba a un adolescente cómo formatear una bibliografía para un trabajo escolar, una figura familiar se acercó a su mesa. Era el agente Davis, que no vestía un serio traje de negocios, sino unos vaqueros y un sencillo suéter. Parecía más joven y menos agobiada. Ella no dijo nada al principio, solo colocó un vaso de papel con café humeante sobre la mesa al lado de su teclado. Él la miró y sus pálidos ojos azules le ofrecieron una pequeña sonrisa cómplice. Él hizo un ligero gesto de reconocimiento. Gracias, señor, dijo Davis, con su voz apenas por encima de un susurro. Era todo lo que había que decir. La disculpa, el respeto, la lección aprendida. Todo estaba en esas 2 palabras. De nada, hijo, respondió Arnold antes de volver su atención a la pantalla de la computadora del adolescente. Davis lo observó por un momento más. Este hombre modesto que había tenido en sus manos el destino de las naciones, ahora le explicaba pacientemente la diferencia entre una cita y una nota a pie de página, y ella finalmente lo entendió. Los héroes más grandes no son aquellos que buscan ser el centro de atención, sino aquellos que, mucho después de que la batalla haya terminado, continúan sirviendo en silencio y sin necesidad de reconocimiento. Ella se dio la vuelta y se alejó, siendo una mejor agente y una mejor persona de lo que había sido antes. La historia de Arnold George es un poderoso recordatorio de que los héroes no siempre muestran su valor. Si te conmovió su fuerza silenciosa, haz clic en el botón me gusta, comparte esta historia con un amigo y suscríbete a Veteran Valor para obtener más información.